Ayudar a las personas a conocer a Dios y crecer integralmente para que cumplan su propósito y transformen la comunidad. El domingo pasado estuvimos hablando de la primera parte de ayudar a las personas a conocer a Dios y explicamos que cuando Dios nos salvó, Dios nos dio un mensaje, y si te acuerdas cuál fue, el mensaje que Dios nos dio es el maravilloso mensaje de la reconciliación. O sea, la iglesia existe para ayudar a la gente a reconciliarse con Dios. La iglesia no es el alguacil, esa palabra, el sheriff de Dios en el mundo. Nosotros no fuimos llamados a corregir a la gente. Nosotros no estamos llamados a juzgar a la gente, porque ni siquiera Jesús hizo eso. La iglesia no está llamada a condenar a la gente. El mismo Jesús dijo: el Hijo del Hombre no vino para condenar, sino para salvar. Entonces nuestra labor es reconciliar. Nuestra labor es manifestar un Jesús, un Dios de amor incondicional, y a través de eso hablar de su verdad para que la gente conozca a Dios y se reconcilie con Él. Tenemos que tener cuidado de no tratar de cambiar a la gente antes de que conozcan a Dios. Y conocer a Dios no es ir simplemente una experiencia, un domingo, un día estar ahí. Conocer a Dios implica acercarse y establecer una relación personal con Él. Es una frase que yo uso mucho, que en inglés la frase es belong, believe, become. Es pertenecer, creer y comportarse o convertirse a. Jesús le decía a los discípulos: ustedes pertenecen a esta familia. Él lo que quería era tenerlos ahí con Él. Vivían con Él. En esa relación con Jesús, ellos empezaron a desarrollar una fe real basada en lo que veían y en una relación real. Ellos sabían que Jesús no los iba a rechazar. Y luego de pertenecer y de empezar a creer, empezaron a cambiar su manera de vivir. Pero a veces en la iglesia queremos primero cambiar la manera de vivir a la gente para hacerle creer que se merecen pertenecer. Entonces tenemos que tener cuidado, porque nosotros no podemos sanar, liberar ni restaurar a gente que no ha sido reconciliada primero. La reconciliación siempre será primero. Diga conmigo el mensaje de la reconciliación. Entonces hoy vamos a avanzar a la segunda parte de la visión. ¿Cuál es la visión de esta casa? Ayudar a las personas a conocer a Dios y crecer. ¿Cuál es la segunda parte? Diga conmigo: crecer integralmente. ¿Cuál es la segunda parte? ¿Cuál es la primera? ¿Y la segunda? ¿La primera? ¿La segunda? ¿La segunda? Ah, muy bien. ¿La primera? Muy bien, muy bien. Eso es. En Iglesia Miami, además de ayudar a la gente a reconciliarse con Dios, queremos ayudarte a crecer. Queremos ayudarte a madurar. Di conmigo: madurar. Hay hombres que no quieren eso. Hay adolescentes de 40. Qué cosa tan tremenda. ¿Por qué a los hombres nos pasa más eso que a las mujeres? ¿Por qué queremos ayudarte a madurar? Porque deseamos que Iglesia Miami sea una iglesia con gente, oye esto, saludable, funcional, feliz y productiva. Queremos que tú seas una persona saludable. Queremos que seas una persona funcional, que tengas un matrimonio funcional, que sepas cómo se administra un matrimonio. Queremos que seas feliz, porque la Biblia dice que Dios tiene para nosotros planes de bienestar, y la palabra ahí es shalom, y shalom incluye felicidad. Entonces, cuando yo noto un creyente que no es feliz, hay algo que está mal. Hay algo del mensaje que no he entendido, porque Cristo, cuando llega, todo lo que Él atrae son cosas buenas. Él no atrae tristeza, Él no añade tristeza. Entonces queremos que seas feliz y queremos que seas productivo. Queremos que donde pongas la mano las cosas produzcan. Esa fue la bendición que Dios le dio al ser humano en el huerto del Edén. Le dio la bendición de dar vida y la bendición de multiplicar. Y el ser humano usualmente donde pone la mano produce muerte, o lo que hace es dañar las cosas. Nosotros queremos una comunidad de gente saludable, matrimonios saludables, vidas saludables, felices, productivos, funcionales. Y para eso es necesario que madures. No es suficiente con la reconciliación. No es suficiente con tener una relación con Dios. Es importante que ahora Dios empiece a hacer su obra adentro tuyo, en tu corazón. Y en la medida que Dios va haciendo esa obra, tú vas viendo entonces el fruto de la vida de Dios en ti y en todas las áreas de tu vida. ¿Por qué necesitamos madurarte? Porque la realidad es que la mayoría de gente que llega a la iglesia llegamos enfermos. Porque nosotros creemos que la única enfermedad es la droga. La droga no es una enfermedad. La droga usualmente es el reflejo de la verdadera enfermedad. Detrás de la droga hay rechazo, detrás de la droga hay falta de perdón, detrás de la droga hay abandono, detrás de la droga hay falta de paternidad. Entonces todos los que llegamos a la iglesia, la gran mayoría, llegamos enfermos. Llegamos con issues, con asuntos que no han sido resueltos. Esa es la realidad. Entonces tenemos que tener cuidado de no tener una iglesia que maquilla gente enferma.
Vestirte de salud cuando no eres saludable. Vestirte de funcionalidad cuando no eres funcional. Ponerte estándares de vida cristiana cuando Cristo todavía no reina en tu corazón. Entonces nos la pasamos maquillando muertos. El problema de un muerto es que aunque tú lo maquilles, sigue. Entonces nosotros anhelamos que la vida de Dios se produzca en ti para que seas feliz, productivo, saludable. Quiero que escuches como dice Gálatas capítulo 4, versículo 1. Este pasaje está tremendo. Dice, en otras palabras, dice Pablo, mientras el heredero, ¿cuántas personas son herederas aquí? Levanten la mano. ¿Cuántos aquí han recibido a Jesús como su Salvador? Levanten la mano. Todos los que creen en Cristo son herederos. La Biblia dice que somos coherederos con Cristo Jesús. Pero quiero que mire este pasaje que es tremendo. Mientras el heredero es menor de edad. ¿Qué significa menor de edad? ¿Ah? Inmaduro, que no está listo. ¿Ok? Dice, mientras el heredero es menor de edad, es inmaduro. Dice, en nada se diferencia de un esclavo. Quiero que escuche esto. A pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por el Padre. Entonces hay gente que se pregunta, ¿por qué desde que conozco a Jesús yo siento que las cosas no han cambiado? Pero yo siento que yo me metí en la iglesia y las cosas no han mejorado. Y yo siento que hay gente afuera que está mejor que yo. Te voy a explicar por qué. Porque el problema no es si eres cristiano o no eres cristiano. El problema es si eres maduro o no eres maduro. Y hay gente afuera que son más maduros que tú y que yo. Hay gente afuera que no conoce a Jesús y tiene más madurez en la vida. Entonces, la Biblia dice que mientras nosotros seamos inmaduros, no nos diferenciamos nada del esclavo. ¿A qué se refiere? Los que son de mi época, que éramos jóvenes, hace unos 5 o 6 años atrás, en los 80, gracias. Cuando yo era niño, más bien niño, era famoso el millonario Aristóteles Onassis. Y cuando Aristóteles Onassis murió, ella tenía una nena, que, ¿cómo es que se llama ella? Cristina Onassis. Y Cristina Onassis era una niña. Y Aristóteles Onassis era el hombre más rico de la tierra en ese momento y le dejó toda su fortuna a Cristina Onassis, pero Cristina Onassis tendría, por decirte, 9 años, 10 años, no sé cuánto. Y esa niña no pudo tocar nada de su fortuna hasta que ella no cumplió cierta edad. Y el papá lo hizo así a propósito porque él dijo, si yo le entrego toda esta fortuna y todos estos recursos a esta niña antes de que tenga la madurez para manejarla, los va a desperdiciar todo. Entonces esta mujer era heredera del hombre más rico de la tierra, mas sin embargo no se diferenciaba en nada a una persona que no tenía nada. O sea, lo tenía todo y no tenía autoridad sobre nada. Cuando tú conoces a Cristo, tú lo tienes todo. Tú eres coheredero con el dueño de todo. La Biblia dice que Cristo es por quien y para quien se crearon todas las cosas. Todo lo de Cristo es tuyo. Pero mientras sigas siendo un niño y no madures espiritualmente, y Dios va a pensar que tú no tienes la capacidad para administrar sus recursos. Por lo tanto, no te va a soltar la autoridad sobre las cosas. Entonces no te vas a diferenciar en nada de un esclavo. O sea, tú puedes ser un creyente, venir a la iglesia todos los domingos y no ver el fruto de la bendición de Dios en tu vida simplemente porque no has madurado. Y entonces te preguntas por qué tú ves a veces a otros que parece que Dios los amara más. No es un asunto de nivel de amor, es un asunto de nivel de... ¿Estamos claros? Yo siento que la cosa está empezando, algunos están como... Ok. Y mira cómo dice el pasaje, dice, en otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, wow, qué tremendo. Al contrario, o sea, vive al contrario de como si fuera un dueño. Está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. La pregunta es, ¿cuál es la fecha? La fecha es cuando tengas la madurez para administrar la herencia. Esa es la fecha fijada por tu padre. El día que tú tengas madurez para administrar la herencia, ese día te sueltan la herencia. Y la herencia te la pueden soltar por partes. El día que tengas capacidad para administrar la herencia, por ejemplo, un matrimonio, ese día tu matrimonio será diferente. El día que tengas la capacidad de administrar finanzas, Dios te soltará recursos en finanzas diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy importante que tú madures si quieres disfrutar la vida que Dios tiene para ti. Si quieres disfrutar la vida de bendición que Dios tiene para ti, dile de al lado, necesitas madurar. Dile de al lado, Gary, por favor. Necesitas madurar. La pregunta es, ¿cómo sabemos que alguien ha alcanzado madurez? Eso es lo que vamos a aprender hoy. ¿Qué significa ser maduro? Te voy a dar un ejemplo.
Le pedí a mi hijo Daniel, aquí dice Daniel Dugan, 4th grade, que me dieron, estas reglas son como las que usaba yo en mi época, ¿ok? Reglas de madera. Entonces le pedí a Daniel que me prestara esta regla. ¿Por qué? Porque las reglas estas son igualitas a las que yo usaba. Yo estudié en Barranquilla, un colegio americano, y al estudiar un colegio americano, eso produjo mucha confusión en mí. Les voy a explicar por qué. Porque era un colegio en Colombia, con sistema métrico colombiano, y todo a lo colombiano, pero como era un colegio americano, te obligaban a aprenderte el sistema métrico americano. Entonces en Colombia es en kilómetros, pero aquí entonces me enseñaban en millas, pero yo vivía en kilómetros. Pero los exámenes los contestaba en millas. Y yo vivía en centímetros, pero los exámenes los contestaba en pulgadas. Y yo vivía en centígrados, pero los exámenes los contestaba en Fahrenheit. Entonces nos daban esta regla que tiene por un lado pulgadas y por el otro lado centímetros. ¿Cuál es el problema? Que una pulgada no equivale a un centímetro, por el contrario, 12 pulgadas equivale más o menos a 30 centímetros. Entonces, a veces nos hacían exámenes y con la confusión, yo confundía la medida. Digan conmigo, la medida. Entonces, cuando me preguntaban cuándo medía un triángulo, ¿qué pasa? Que en vez de medir en pulgadas, lo medía en centímetros y yo no entendía por qué perdía todos los exámenes. Y perdía todos los exámenes porque a pesar de que tenía la operación correcta, tenía la medida equivocada. Entonces, si queremos averiguar qué es madurez para Dios, lo primero que tenemos que determinar es qué medida usa Dios. ¿Usará pulgadas o centímetros? Porque pudiera ser que estemos contestando el examen con la medida equivocada. O sea, pudiera ser que estamos midiendo la madurez con el metro equivocado. La palabra medida en el griego es la palabra metrón, de ahí viene la palabra metro. Pudiera ser que estamos usando la medida incorrecta. ¿Qué será madurez para Dios? Primero veamos cuál es la medida de Dios. ¿Les parece bien? La medida de Dios está, porque para determinar la madurez espiritual se necesita la medida adecuada, Efesios 4:13. Vamos a ver cómo se mide la madurez espiritual. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro. ¿De qué estamos hablando hoy? De la importancia de ¿qué? Madurar. ¿Para disfrutar qué? La vida que ¿quién tiene para nosotros? La vida plena. Muy bien. Entonces, a la condición de un hombre maduro, escuchen, a la medida, digan conmigo, a la medida. Esa es la palabra metrón. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, quiero que notes dos cosas. Primero, Dios quiere que madures. Si tú lees Efesios 4, te vas a dar cuenta que la iglesia existe para madurar a la gente. O sea, el anhelo de Dios es que maduremos. Por eso dice, hasta que todos lleguemos. Pregunta, ¿quién quiere Dios que madure? Todo el mundo. Entendemos que no todo el mundo tiene el mismo nivel de madurez. El problema no es qué nivel de madurez tiene. La pregunta es si estás en proceso de madurar. Porque yo no espero que una persona que conoció a Jesús hace 6 meses tenga la misma madurez que el que lo conoce 4 años. Ahora, sí me preocupa que tengas 10 años de conocer a Jesús, pero manifiestes la madurez de 6 meses. Como los hombres que se casan y no pueden administrar su hogar, porque todavía quieren vivir con la mamá. Porque no guardan las medias, no limpian la tapa del inodoro, no limpian el carro. Entonces la mujer se vuelve mamá. ¿Cuántas mujeres saben que cuando el hombre no es hombre, la mujer se vuelve mamá? Iba a decir algo, pero no lo puedo decir desde aquí. Y entonces los hombres decimos, pero es que yo no me casé con mi mamá. Y la mujer te dice, sí, pero es que yo tampoco me casé con mi hijo. Y yo me siento que tú no estás administrando esto bien. Ponte las pilas, como dicen los griegos, man up. Entonces me preocupa que hoy se están casando muchos adolescentes, no de edad, sino de carácter. Y así le estamos entregando, inclusive ministerios en las iglesias. Y lo ponemos a dirigir vidas a personas que su nivel emocional no está acorde con sus años. Entonces, ¿cuál es la medida? La medida de un hombre maduro, digan conmigo, es la estatura de la plenitud de Cristo. Quiero que lo digas, la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, Dios quiere que maduremos, y lo segundo que vemos en este pasaje es que la medida de Dios es la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué significa eso? Voy a tratar de explicarlo sencillo.
La palabra plenitud significa estar completamente lleno de algo. El contexto es un vaso que está lleno hasta arriba. Cuando un vaso está lleno, que en inglés es la palabra fullness, significa que ya no le falta nada, está saturado. Lo que Dios está diciendo aquí es que una persona madura, escucha, es aquella que está completamente llena de Cristo. Dice, la medida, o sea, el metrón correcto es la estatura, o sea, es cuando llegas a ese nivel de la plenitud de Cristo, de cuando Cristo te ha llenado. Entonces quiero que notes que para Dios la medida de madurez no es cuántas iglesias dirige, ni cuánta Biblia sabes, ni cuántos discipulados has hecho, ni cuántos versículos te sabes. Yo conozco gente que ha hecho todos los discipulados, sígueme 1, sígueme 2, persígueme 85, me aburrí 453.222, Señor llévatelo 8.523.528. Pero cuando tú te acercas a ellos, Cristo no se ve. Porque la medida de Dios es la vida de Jesús. Es cuánto de la vida de Jesús se manifiesta en ti. Es cuánto de Jesús, cuán lleno de Jesús estás como esposo. O sea, ¿cómo trataría Jesús a su esposa? Te voy a decir, la Biblia dice cómo la trató. Dio su vida por ella. Porque donde dice que amemos a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, ¿cómo amó Cristo a la iglesia? Dice que se entregó y murió por ella. Por eso cada vez que yo voy a casar una pareja, al hombre le digo, bienvenido a tu funeral. Digo, porque quiero que sepas que a partir de hoy tú vas a vivir para ella. Porque Cristo nos manda a amar a la mujer como Él amó a la iglesia. La pregunta es, ¿cuánto se ve Cristo en ti con respecto a cómo tratas a tu esposo? ¿Cuánto se ve Cristo en ti con respecto a cómo son tus relaciones personales? ¿Cuánto hay de Cristo? ¿Cuán evidente es la vida de Cristo en ti con respecto a tu vida en la sociedad? Con respecto a cómo manejas, con respecto a cómo tratas tus finanzas, con respecto a cómo cuidas tu cuerpo, con respecto a cómo comes, con respecto al ejercicio, con respecto a tus emociones, con respecto al descanso, con respecto a las prioridades. O sea, todo. En la medida que Cristo se vaya viendo en las diferentes esferas de tu vida, eso es lo que manifiesta tu madurez. Madurez no es cómo hablas, madurez es cómo actúas. Porque hay gente que habla mucho y hace poco, especialmente en el cristianismo. Hay gente que Jesús sale por todos lados en boca, pero no sale en vida. Un hombre amigo mío le decía a otras personas, le decía, ¿sabes qué? Tus hechos no me dejan escuchar tus palabras. Cuando hablamos de que queremos ayudarte a crecer integralmente, lo que queremos es que Cristo se forme en ti. Lo que queremos es que se vea la vida cristiana, la vida de Jesús, no la vida religiosa. Tú puedes hablar como un religioso, aleluya, gloria a Dios, y Cristo no verse. Yo conozco gente que ven un pantalón roto y ven al diablo, pero el diablo son ellos. Yo conozco diablos con corbata. Yo conozco demonios de traje y conozco a Jesús de jeans rotos. Porque tenemos la medida equivocada. Entonces, si no medimos como es, vamos a medir visualmente y nos va a pasar como el profeta cuando iba a coger el rey de Israel y empezó a buscar todos los hermanos grandes de David y ni se dio cuenta que el rey estaba ahí porque tenía la medida equivocada. Dios no ve lo que nosotros vemos. ¿Cuánto se ve Jesús? Queremos una iglesia donde se ve Jesús. Queremos una iglesia que ame como Jesús. Queremos una iglesia que no hace acepción de personas. No importa quién llegue, lo amemos como Jesús lo amaría. Que Jesús se haga real. Di conmigo, Jesús es la medida. Dilo, Jesús es la medida. Entonces quiero que veamos algo de Jesús en los últimos 15 minutos. Una cosa violenta. Porque si Jesús es la medida de madurez, yo quiero que veamos cómo maduraba Jesús. Miren lo que vamos. Yo nunca he enseñado esto en mi vida, lo que les voy a enseñar ahora. Esto es algo fresquito del horno de ayer y antes de ayer. Porque si lo que estamos hablando es que la visión de esta casa es ayudar a las personas a conocer a Dios y madurar íntegramente o crecer, y estamos diciendo que Jesús es la medida, la pregunta es, ¿cómo maduraba Jesús? ¿Cómo era el proceso de madurez? O sea, Jesús en camino a la madurez, ¿qué se veía en él? ¿Estamos entendiendo eso? Dice Lucas 2:52. Ojo, mira cómo dice. Y Jesús crecía, o Jesús maduraba. ¿En qué crecía Jesús, iglesia? A ver. 1, 2, para con Dios de los hombres. ¿En qué crecía Jesús? 3 cosas.
Sabiduría. ¿Y en qué crecía Jesús? Entonces, si tú vas a madurar, tu proceso de madurez tiene que ser semejante al de Jesús. Tú tienes que crecer en sabiduría, en estatura y en gracia. Pero hoy vamos a aprender lo que están listos. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. No vamos a hablar de ti, vamos a hablar de la persona que está al lado tuyo. ¿Ok? Listo. Diga conmigo, sabiduría. Dice que Jesús crecía en sabiduría. La palabra sabiduría, ¿qué significa? En el original significa conocimiento y capacidad. ¿Qué significa sabiduría? ¿Qué significa sabiduría? Sabiduría tiene que ver con conocimiento espiritual y la capacidad de aplicar ese conocimiento a la vida. Oye esto. Cuando dice que Jesús crecía en sabiduría, significa que Jesús estaba creciendo en conocimiento espiritual y la capacidad de aplicar el conocimiento a la vida. Porque hay mucha gente que crece en mucho conocimiento espiritual y no aplica el conocimiento a la vida. Entonces, conocimiento espiritual tiene que ver con la palabra de Dios. ¿Cuánto conoces la palabra de Dios? Como dice el Salmo 1, el 1:3, cuán bienaventurado es el hombre que no anduvo en consejos de pecadores, sino que en la ley de Dios medita día y noche. Dice, la ley de Dios está su deleite y en ella medita día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y en todo lo que hace prospera. Entonces, cuando habla de conocimiento espiritual, es una persona que se alimenta de la vida de Dios, una persona que come palabra, una persona que tiene vida de oración, una persona que aparta tiempo para estar con Dios, para obtener conocimiento de las cosas espirituales. No es televisión, no es YouTube, no es Instagram. A mí me encanta todo eso, pero quiero que entiendas que eso no es conocimiento espiritual. Conocimiento espiritual es una persona que intencionalmente está comiendo el conocimiento de Dios, que no hay nada más grande que es para eso que la palabra de Dios. Es una persona que entiende que sistemáticamente tiene que comerse la palabra de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Y luego es la capacidad de coger esa palabra y aplicarla a la vida diaria, no a la vida extraordinaria. Es al desayuno. Es manejando en el 836 con el palmetto a las 8 de la mañana. Cuando se te atraviesa un bus de eso, ¿qué te sale? ¿La vida de Cristo? ¿O la madre de los tomates? Y toda la genealogía del chofer del bus. Entonces, sabiduría. Mira cómo dice Mateo 7:24. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica. Qué tremendo. Cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre. ¿Qué sabiduría para Dios? Escuchar y ponerla en. Y a eso Jesús le llama un hombre. Jesús crecía en sabiduría. Jesús crecía en el conocimiento de su Padre, las palabras de su Padre. Estudiaba la Torá, estudiaba las Escrituras y crecía en la aplicación de esa palabra a los momentos de la vida diaria. Eso era la primera área donde Jesús estaba madurando. Dice, lo compararé, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Entiende, la gente sabia tiene un matrimonio sólido, tiene una casa sólida, tiene una vida sólida. Todos vamos a vivir tormentas, todos vamos a vivir vientos, todos vamos a vivir tempestades, pero no a todo el mundo se le va a caer la casa. Lo que va a diferenciar al que se le cae del que no se le cae es si has aprendido a madurar en sabiduría, conocimiento de Dios y la aplicación del conocimiento a tu vida diaria. La Biblia tiene aplicación para todas las áreas de la vida. Digo conmigo, estatura. ¿Saben qué significa estatura? Porque dice, no, es lo alto. No, eso no es lo que la Biblia está diciendo. En el original dice, cuando la madurez emocional está acorde con la edad. Cuando la madurez emocional está acorde con la. ¿Cuántos conocen gente que su madurez emocional no está acorde con la edad? Que tienen 48 años y todo el día juegan PlayStation. Yo no tengo problema que una persona de 60 años juegue PlayStation. El problema es que se la pasa jugando PlayStation. Digo, antes jugaban dominó que jueguen PlayStation.
Pero tú no puedes dejar de trabajar por jugar PlayStation, tú no puedes dejar de estar con tus hijos por jugar PlayStation, tú no puedes estar con tu mujer por jugar PlayStation, o tú no puedes dejar de estar con tu esposo que te la pasa en el salón metido todos los días, o por estar chismoseando, o viendo novelas, o viendo lo que sea. Entonces, hoy en día hay mucha gente cuya madurez emocional no está al nivel de su edad. Mira cómo dice Hebreos 5:12. Pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Pablo está diciendo, ustedes deberían ser ya maestros, de acuerdo a la edad que ustedes tienen y del conocimiento que tienen. A este momento yo esperaría que ustedes estuvieran reproduciéndose en otro, enseñándole a otro, pero la realidad es que me toca estarles recordándoles las cosas elementales, porque a pesar de que llevan ciertos años y la edad que tienen es esta, su madurez emocional no equivale a la edad que tienen. Entonces me toca cuidarlos como si fueran unos niñitos. Y la pregunta es, ¿y cómo Pablo se dio cuenta que eran unos niñitos? Di conmigo, por las reacciones. ¿Cómo se dio cuenta Pablo? Claro, mira lo que dice. Dice, ustedes no soportan la palabra de justicia. Lo que está diciendo es, te voy a explicar cómo tú sabes que alguien es inmaduro. Por cómo reacciona ante los juicios y las ofensas. Escucha esto. ¿Tú quieres saber si alguien es maduro, emocionalmente o inmaduro? Mira cómo reacciona cuando alguien lo juzga o cuando alguien lo ofende. Ese es el termómetro perfecto. Por eso él dice, no soportan la palabra de justicia. Dice, en cambio los adultos, cuando están en esos momentos, él dice, ellos piensan y actúan diferente. Te voy a decir cuál es la diferencia. El inmaduro, cuando alguien lo ofende, no lo saluda, le voltea los ojos, lo que sea. Te robó un billete, te dijo algo, un juicio, es que tú tal cosa. El inmaduro siente y reacciona. Siente. Y como se siente rechazado y se siente menos, tú estás diciendo, me has herido el corazón. O cuando le dicen, estás mal en esto, ¿sí ves? El inmaduro reacciona, oye esto, o se defiende, o contraataca, o se victimiza, o se justifica. Oye esto, se defiende, contraataca. ¿Cuánto has visto a esas personas que tú le estás corrigiendo algo y entonces el malo eres tú? Yo conocí a una persona que le debía un billete a otro y cuando venía el que le cobraba, este tipo trataba al otro como si fuera mejor dicho, lo más terrible, y el que debía era este. Pero en su defensa, en su inmadurez, lo que hacía era portarse mal y atacar al otro, pero era una manera de defenderse. Entonces, cuando una persona es inmadura, cuando siente, lo que hace es que ataca, cuando siente se justifica. No, eso no es verdad, pero es que yo le digo esto, yo tengo una maestría en justificación. Yo tengo un doctorado en justificación, se los digo yo me gradué con honores de la Universidad de Justificación de la Florida. Yo sé lo que le estoy diciendo. Mi mamá a mí me decía, José Junior, desde que se inventaron las excusas, tú siempre quedas bien. A mí me salían de todos lados y mi Estefanía es igualita. Y ayer le dije, mi amor, la tarea, no papi, tú no entiendes qué es lo que pasó. Y yo le dije, pero Nia, no papi, y es experta argumentando, justificando. Hay un problema que cuando tú te justificas no aprendes y no maduras. Entonces me toca volverte a dar leche. El inmaduro siente, reacciona. O sea, siente, se defiende. Siente, se justifica. Siente, ataca. Siente, se victimiza. Ay, hay gente que cuando tú lo corriges, es que mi papá me abandonó. Yo no te estoy hablando de eso, te estoy hablando que llegas tarde. ¿Qué tiene que ver el abandono de tu padre con llegar tarde a las reuniones? Es que el trauma que me ha dejado. Chico, ¿cuántos conocen gente así? Dime, pastor, yo conozco a alguien así. Dime, pastor, yo conozco a alguien así. Está aquí sentado cerca de mí. El maduro, dice Pablo, que siente y discierne. Y conmigo, discierne. Ahí dice, siente y discierne. Y basado en, digo conmigo, en la práctica. Claro. ¿Sabes cómo tú maduras? A punta de palo.
¿Sabe cómo aprende a reaccionar ante los juicios? Con mucho juicio. ¿Sabe cómo aprende a reaccionar ante la ofensa? Con mucha ofensa. Y llega un momento que aprende, por la práctica, empieza a desarrollar un callito que ya no te molesta, ya no te sientes rechazado, sino que empieza a madurar. Hay gente aquí que necesita desarrollar callo. Entonces dice Pablo, siente, discierne, decide y actúa, basado en lo que es bueno o en lo que es malo, de acuerdo a su conocimiento. O sea, es una reacción diferente. Entonces tú quieres saber si eres maduro o inmaduro, ¿cómo reaccionas? Si te defiendes, si te justificas, si te victimizas, si contraatacas, tú eres un inmaduro. ¿Sabes qué quiere hacer Dios? Te quiere madurar. ¿Sabes para qué te ha traído iglesia? Para que te ofendamos, perdón, para madurarte. Claro, por eso es que la Biblia dice que hierro con hierro se aguza. O sea, tu relación con otro, sobre todo ese que tú no te aguantas. Ese es el instrumento más maravilloso que Dios ha puesto en tu vida para madurarte. Esa persona que tú te tienes hasta aquí, no te lo soportas. Sí, pastor, se llama esposa. Ok, ámala, si para eso fue que Dios te la dio. Se llama suegra, pastor, se llama esposo. Porque es que a mayor intimidad, mayor conflicto. Y la Biblia dice que Jesús crecía en estatura. Si ves, Jesús emocionalmente iba creciendo al punto de que sus emociones estuvieran acorde con su edad. Y Dios necesita que tú estés equilibrado, que tus emociones estén acorde con tu edad. Y lo último que Jesús crecía, digan conmigo, en gracia. ¿Me ayuda, José, por favor? Mira lo que es gracia. Gracia significa la influencia de Dios sobre el corazón. Digo conmigo, la influencia de Dios sobre el corazón. Pregunta, ¿qué significa sabiduría? Conocimiento y capacidad. Conocimiento espiritual y la capacidad para aplicarlo. ¿Qué significa estatura? Que la madurez emocional, que las emociones están de acuerdo con tú. ¿Y cómo tú sabes la madurez de una persona? De acuerdo a cómo reacciona. ¿Ante qué? Los juicios y las... Y gracia significa... Puedes bajar un poquitín, José. Y gracia significa la influencia de Dios sobre tu corazón. Te estoy dando del diccionario bíblico. Esto no me lo inventé yo. ¿Ok? ¿Qué significa gracia? Mira qué tremendo. Es cuando tu corazón, es cuánto de tu corazón está gobernado por Dios. Es cuán rendido está tu corazón a la voluntad de Dios. Te voy a mostrar un pasaje donde ya tú veías a un Jesús maduro en gracia. Juan 5:30, Jesús dijo, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Si es cuando una persona llega a esta realización y dice, yo no vivo para hacer lo que yo quiero, yo vivo para hacer lo que Dios dice. Esa persona ha madurado en gracia. O sea, ha crecido en la influencia que Dios tiene sobre su corazón. En Cristo, madurez es dependencia. Afuera, usualmente madurez es independencia. Míralo cómo ha madurado, ya él vive solo. Míralo cómo ha madurado. Wow, mira, ya él, mira, no pregunta para nada. Mira qué maduro. ¿Sabes lo que Jesús dijo? Jesús le dijo algo tremendo a Pedro. Le dijo, Pedro, cuando eras joven, o sea, cuando eras inmaduro, te vestías como querías e ibas donde querías. Muy independiente. Cuando seas viejo, o sea, cuando seas maduro, extenderás los brazos. Otro te vestirá y te llevará a donde tú no quieres ir. Es la parte más complicada de la madurez. Porque implica confianza. Implica creer que Dios sí tiene lo mejor para ti. Y es extender, oye esto, y dejarte llevar. Cuando yo conozco creyentes que todavía están muy resistentes, yo no le llamo, no, que rebelde. Para mí es un problema de falta de madurez. No ha madurado. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que yo no te puedo obligar a madurar. Si en las dos primeras yo te puedo ayudar. Oye, te puedo ofender full para ayudarte bastante si quieres. Pero yo no puedo rendir tu voluntad. Yo puedo rendir la mía. Jesús dijo, nadie, ni siquiera, fíjate que Jesús dijo, nadie me quita mi vida. Yo de mí mismo la pongo. Y esa es el área más dura de la madurez. Cuando tú dices, ok, Señor, ya yo no voy a vivir para mí. Yo voy a vivir para ti. Ahí has crecido en gracia, en influencia divina de Dios
sobre tu corazón. Yo quiero pedirle que nos coloquemos de pie un momentico. No me dejen a Irama la cumplimentada aplaudiendo sola. Irama, esos 42 años que cumples hoy se te ven espectaculares. Un creyente maduro, resumo, es aquel que aplica el conocimiento espiritual en la vida, que tiene autoridad sobre sus emociones y su corazón está rendido a la voluntad de Dios. ¿Queda claro eso? Un creyente maduro es aquel que aplica el conocimiento espiritual en la vida, tiene autoridad sobre sus emociones y su corazón está rendido a la voluntad de Dios. No hay nada más importante, no hay recurso más importante que toda organización, especialmente una iglesia, pueda tener, que tener gente madura.